bien, pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Voy a invitarle a que abra la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23. Para los que nos están visitando hoy, veo pocas personas, por allá Susana. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que son las santas convocaciones para después enfocarnos en la que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, Levítico capítulo 23, aquí básicamente lo que se hace es brindar una descripción de lo que son las santas convocaciones. Aquí el Señor viene a darle al pueblo de Israel pues un listado de cada uno de sus tiempos, los momentos en los cuales ellos tenían que guardarlos, el procedimiento, las instrucciones para que ellos los guardasen y cómo se suponía que el pueblo observara cada uno de estos tiempos. Creo que hay una interrupción por aquí. Bien, Levítico capítulo 23, leo para ustedes del 9 al 14, dice de la siguiente manera. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entren en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente, creo que voy a cambiar esto porque no suena bien. Permiso, hermanos. Perfecto. Al día siguiente, versículo 11, al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros, de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación. Bien, este es el texto, digamos, base para la fiesta que vamos a estar observando o viendo, estudiando el día de hoy, que es primeros frutos. Entonces, ese gráfico que ustedes están viendo allí, básicamente lo hemos estado ya analizando en estos 2 días, lo que nos ilustra acá es la distribución cronológica de cada una de las 7 santas convocaciones que fueron establecidas por el Señor en el Antiguo Pacto. Entonces vemos que la primera que fue constituida fue Pascua, que ocurre básicamente o en la fecha del 14 de Nisan, que si la queremos hacer coincidir o ver exactamente el momento en que ocurrió fue el miércoles pasado, hace miles de años. Luego, la que vimos ayer o estuvimos estudiando era panes sin levadura, y la que se está revisando o estudiando el día de hoy es primeros frutos, acontece el 17 de Nisan. Después de eso usted ve que hay una pequeña separación y sigue por acá Pentecostés. Estas 3 primeras fiestas se les conoce como las fiestas de primavera, decíamos, y junto con Pentecostés se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús. Veíamos que el Maestro muere, resucita y cuando asciende, 40 días después, 50 días después, Él envía su Santo Espíritu para que la iglesia pues fuera empoderada para poder hacer lo que Dios le había mandado, que era predicar el Evangelio. Pero después de esto vemos que hay otra triada de fiestas que se les conoce como las fiestas de invierno, y estas son trompetas, expiación y tabernáculos. Esto nos apunta al retorno del Mesías, cuando Él viene, y cada una de ellas pues también tiene digamos que un cumplimiento al retorno del Mesías y un alcance. Cuando hablamos de trompeta, se nos está hablando de esa trompeta que dice la palabra que va a ser de convocación para el pueblo, cuando el Señor venga por nosotros y nos recoja. Cuando habla de expiación, apunta al día del gran perdón y también proféticamente al juicio del Señor. Y tabernáculos, cuando el Maestro vuelva a la tierra y venga a establecer su tabernáculo con nosotros. Dice el Mesías que va a estar aquí, lo describen los profetas, en la tierra, y será pues la consecución de los tiempos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este vistazo general? Que el Señor tiene una hoja de ruta, hay un proyecto de redención que el Señor ha seguido, ha trazado, y que en el ministerio de Cristo cada uno de estos acontecimientos han ido tomando lugar. Veíamos hace 2 días cómo fue ese cumplimiento en Pascua. Luego ayer vimos panes sin levadura, cómo el Señor es esa primicia, ¿cierto? Ese pan
sin ningún tipo de pecado. Y hoy vamos a enfocarnos en primeros frutos, que ya leímos el texto base para esto y vamos a estar revisando otros textos alusivos. Entonces, primeros frutos viene del hebreo que se pronuncia bikurim, para los que les interesa esto, y se celebraba la fecha del 17 de Nisan. Como podemos ver, primero venía Pascua, luego venía panes sin levadura, y luego el 17, que es el día de hoy, pues esta fiesta de primeros frutos. Se le conoce con varios nombres, y también es importante notar que a nivel de cosechas, en la Biblia se habla de 3 cosechas. Israel, pues su economía principal era agricultural. Entonces la palabra nos enseña que había 3 cosechas. Primeros frutos apunta a una de esas, que es la cosecha de la cebada. Luego en Pentecostés se nos habla de la segunda cosecha, que es la del trigo. Y luego en la última tríada de fiestas tenemos la cosecha, lo que se conoce como la vendimia o la cosecha de las uvas. Cada una de ellas tiene un simbolismo. Y por eso vemos que en la palabra se nos viene a decir en el Nuevo Testamento que la mies ya está lista, que los campos están preparados. Eso nos remite a nosotros a un plano de acción en el cual la iglesia hoy se mueve. Pero esta primera, de primeros frutos que estamos viendo hoy, pues el enfoque que tiene es, como decíamos, con la cebada. Ocurre entre abril y marzo, en el tiempo de ellos que era la primavera, y aquí ellos venían, tomaban la primera cosecha de la cebada y la llevaban al templo para presentarla delante del Señor. La segunda cosecha está en Pentecostés, en el tiempo en el cual pues ocurrió esta fiesta, que era aproximadamente en mayo, la cosecha del trigo decíamos antes, y la tercera cosecha en tabernáculos, la de las uvas, los higos y las granadas. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, básicamente ellos comenzaban a cultivar y la primera primicia, la primera cosecha, el primer manojo que crecía, tenían que tomarlo y tenían que hacer una oración, lo mecían delante del templo y lo llevaban delante del Señor. Si era aceptada, lo cual los judíos conocen como kosher, es decir, que era santa y que estaba apartada, cumplía con todo lo necesario, entonces por fe se sabía que el restante de la masa también iba a ser bendecido. Ellos tenían que presentar lo primero de su cosecha delante del Señor y eso era la garantía para ellos de que iba a haber una bendición, de que la cosecha iba a ser buena. Tomaban la primicia entonces y la presentaban. Simultáneamente esta fiesta daba inicio a algo. Justamente ese día se iniciaba algo que se le conoce como la cuenta del Homer, que eran 50 días exactos desde que esto acontecía hasta el Pentecostés. Pentecostés significa 50, entonces ellos estaban contando 50 días y tomaban una espiga por día, la iban apartando hasta formar todo un manojo con 50 espigas y cuando se daba ese día, pues entonces justamente estaban en el día 50, que era la fiesta de Pentecostés o Shavuot, pero esta era la que daba el arranque, el inicio de esa cuenta para ellos. La presentaban con aceite, con incienso y pues adoraban al Señor. Y esta fiesta para el Israel histórico pues les daba varios objetivos de aprendizaje. El primero de ellos, o uno de ellos, podríamos decir que era un recordatorio de que era el Señor o es el Señor el que bendecía su cosecha. Entonces ellos estaban en esta obligación de presentar esa primicia y los años que no lo hacían o la familia que no lo hacía, pues su cosecha no iba a ser la mejor. Ellos ya entendían que había un procedimiento por medio del cual Dios bendecía sus fuentes de ingreso. También les reiteraba la dependencia de Dios. Si ellos no presentaban la primicia, pues entonces seringa, como decimos nosotros, ¿verdad? No iba a haber en ese año bendición en lo que hacían. Había un propósito de consagrar la cosecha. Ellos entendían que había una relación del cielo con la tierra en cuanto a lo que es la bendición, que no era un accidente que fueran bendecidos, sino que obedecía a leyes exactas que Dios estaba o que había establecido para ellos. Y también les recordaba que la totalidad de la cosecha le pertenece al Señor y que ellos en la tierra simplemente eran mayordomos, administradores temporales de lo que Dios había puesto en sus manos. Sobre todo que la tierra para los israelitas, pues ellos no la podían ceder. Estaban en la obligación de administrarla bien y pasarla en sus generaciones. Entonces, había visibilidad entre las familias de quién estaba haciendo bien las cosas y quién no. Tenían esto muy bien marcado, se sabía que eran administradores. Ahora bien, veamos el cumplimiento en Cristo. Veíamos hace 2 días y ayer que cada una de las fiestas pues, se cumple en el Maestro, ¿cierto? En Cristo se cumple Pascua, Él es nuestra redención, Él fue crucificado como el Cordero Pascual. Panes sin levadura nos apunta a ese pan sin leudo, sin ningún tipo de pecado ni corrupción,
y nos habla de la santificación, cómo la levadura representa el pecado. Lo veíamos ayer. Y primeros frutos a lo que nos apunta es a cómo Cristo cumplió esta fiesta al resucitar. Él es las primicias, primeros frutos, la primicia de Cristo en la resurrección. Pero si hay una primicia, hay una masa restante también. ¿Quién es esa masa? Somos nosotros que estamos aquí presentes. Y también tiene algo que vamos a ver por aquí muy bonito. Adicional a esto hay algo muy interesante, y es que veíamos que primeros frutos acontece ¿cuándo? A ver, el que puso atención, ¿cuál es la fecha? Todos están muy atentos. Muy bien, Nacho. 17 de Nisan. Apúntese esa fecha y si quiere se la tatúa, no es una broma. 17 de Nisan. ¿Por qué es tan importante esta fecha para Dios? Vean ustedes todo lo que ha pasado. Vamos a ver algunos acontecimientos del 17 de Nisan. El 17 de Nisan, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 acontecimientos así, claves cardinales en la palabra que ocurrieron el 17 de Nisan. El 17 de Nisan, el arca de Noé atracó en el monte Ararat. Esto está en Génesis capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas sobre la tierra fueron decreciendo gradualmente. Y al cabo de 150 días se retiraron. Y a los 17 días del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo quedaron al descubierto las cimas de los montes. ¿De qué nos habla a nosotros el arca de Noé? Nos habla de un tiempo en el cual hubo muerte general en la tierra, pero el Señor brindó un medio de salvación, un arca, y escogió una familia que entre todas ellas dice que fue de agrado al Señor. Y sobre esa familia hubo salvación. Entonces vamos a empezar a ver un tema común alrededor de todos los acontecimientos del 17 de Nisan. Y es que en medio de un tiempo donde la muerte, la destrucción y la enfermedad se movían, Dios daba poder de vida. Amén. Entonces, usted que está aquí, que se ha entendido y que está aprendiendo de esto, una de las cosas que vamos a empezar a darnos cuenta es cómo los tiempos bíblicos son proféticos. De pronto usted se ha enterado o ha visto cómo en estas fechas ocurren tantos accidentes, muere tanta gente. Y no es que todos los días no muera gente, muere gente. Pero usted va a notar cómo en estas fechas ocurren cosas particulares en el mundo y con la iglesia también. Hay una esencia espiritual en el tiempo que nosotros tenemos que entender y captar, porque esto es como usted colocar un barco en el mar y no saber cómo colocar la veleta para que el viento y su poder le conduzca. Cuando usted comienza a entender el viento del Espíritu Santo y cómo se mueven los tiempos de Dios, usted va a poder también izar la veleta de la fe y poder orar y poder establecer las cosas como tiene que hacerlo. Entonces, los tiempos de Dios, si el mismo Mesías los siguió y los respetó y él le dijo a la iglesia, ¿verdad?, que tenía que conocer las señales de los tiempos, nosotros también tenemos que entender la esencia de esto y cómo Dios trabaja y cómo Él se mueve. El segundo acontecimiento interesantísimo que ocurrió es que los israelitas entraron y salieron de Egipto en la misma fecha, el 17 de Nisan, solo que con 430 años de diferencia. Esto está en Éxodo capítulo 12, leo del versículo 40 al 42. Dice, los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, el Señor salió de ese país. Esa noche el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel. Por lo tanto, todos ellos y sus generaciones futuras deben recordarla. El mismo día que entraron y el mismo día que salieron, 430 años después, en la misma fecha. ¿Qué ocurrió cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto? La plaga de los primogénitos, la muerte. ¿Y él trajo qué? Salvación para la nación de Israel y lo sacó de allá. Veamos un tercer acontecimiento. Israel cruzó el Mar Rojo el 17 de Nisan.
Éxodo capítulo 3, versículo 18, dice, ellos oirán tu voz y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días. ¿Cuándo salieron? El 14, más 3, 17. Camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De nuevo, el mismo tema, un tiempo de muerte. Recordemos cuando ellos llegan al Mar Rojo, ¿qué venía a hacer Faraón detrás de ellos? A matarlos, ¿cierto? Fue un momento de gran persecución, una acechanza de muerte sobre el pueblo y el Señor trajo salvación para pasarlos al otro lado. Después cesa el maná e Israel comienza a probar los primeros frutos de la tierra prometida. Esto está en Josué 5, 10 al 12. Dice, los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán les producía. De nuevo, un evento sumamente importante para ellos. Ya Dios les estaba dando una propiedad para que Israel se constituyera como nación. Siguiente, esto ocurrió en el tiempo de Esther con los judíos. Entonces vemos que en Esther capítulo 3, aquí les voy a dar varias citas, Esther capítulo 3, 12, 4, 16 y 5, 1. Para los que no han leído el libro de Esther, pues esto fue un periodo especial en el cual el pueblo de Israel estaba allí, cierta parte del pueblo estaba Esther, y nos dice que en un momento se levanta una amenaza muy grave, y esa amenaza básicamente venía por medio de un hombre que se llamaba Amán. Este hombre, así causalmente, se le ocurre por un desagrado que él tiene hacia los judíos, emitir un decreto, y ese decreto era un decreto de muerte para todos los judíos que estaban allá. Ahora, veamos la fecha en la cual este hombre viene a emitir esto y qué ocurre exactamente 3 días después. Esther capítulo 3, 12 dice, el día 13 del mes primero de Nisán fueron llamados los escribanos del rey y todo lo que les mandó Amán lo escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que gobernaban cada provincia, a los príncipes de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Asuero en la escritura y la lengua de cada provincia y cada pueblo fue sellado con el anillo real. Entonces, el 13 se firma el decreto de muerte para ellos. En Esther capítulo 4, 16, Esther tiene esta conversación con el tío de ella, se entera de lo que está pasando y entonces Esther le dice, hagamos algo, vamos a establecer un periodo de ayuno de 3 días. ¿Sí? Entonces ellos deciden ayunar 14, 15 y 16 para obtener el favor de Dios y el del rey y ser libres de esto. Entonces, Esther 4:16, vemos esa respuesta donde ella le habla y le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Y vemos en el 5:1 que nos dice, al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento estaba el rey sentado en su trono y al ver a la reina Esther en el patio la vio con mucho agrado, extendió el cetro de oro que tenía en la mano hacia ella. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro mientras el rey le decía, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y si usted sigue ahí la lectura, se va a dar cuenta que Esther en ese momento pues hace esta denuncia de lo que estaba pasando, del edicto de muerte contra todo el pueblo de ella, y esa sentencia de muerte se revierte. ¿Y se va contra quién? Contra el enemigo. Y ese enemigo, Amán, justamente era un tipo del anticristo. De la misma manera que Faraón se había levantado contra Israel y vino muerte contra ellos en vez del pueblo de Israel, igual fue contra los que estaban persiguiendo en ese momento a la nación de Israel. Pero qué coincidencia que el día en el cual el rey Asuero viene a dar este favor para el pueblo de Israel a través de este sea el 17 de Nisan justamente. Podemos ver este tema recurrente como en esta fecha del 17 de Nisan
Viene una gracia de Dios para liberar a su pueblo de la muerte. Viene una salvación de parte de Dios para su pueblo. ¿Y qué más aconteció el 17 de Nisan? El acontecimiento más importante de todos, la resurrección del Mesías. Pero ya ahora no por el pueblo del pacto, que fue utilizado como un contenedor para traer la salvación, sino por todo aquel que cree en él a través de la fe. ¿Quién dice amén? Y ahí estamos nosotros incluidos. Entonces, si vemos la aplicación de esto, es decir, de primeros frutos, podemos notar que en el Israel bíblico, la primicia que ellos traían garantizaba la bendición de Dios sobre el restante de la cosecha. La primicia se traía, se oraba por ella, se bendecía y tenían la garantía de bendición sobre todo el restante de la cosecha. ¿Qué implica eso para nosotros? Que si los primeros frutos de la cosecha eran aceptados, el restante de la masa también. Esto nos remite a nosotros a que, por cuanto Cristo fue la gavilla de Dios aceptada en su resurrección, nosotros también tenemos una garantía de ser aceptos delante del Rey. ¿Quién dice amén? No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra justicia, no depende de lo que hayamos hecho, únicamente de tener un punto de contacto con Él a través de la fe. Él como primicia nos representa a nosotros cabalmente. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es las primicias de la creación y entonces nosotros, la masa restante, también vamos a ser aceptos delante del Maestro. Apunta a ese tiempo de resurrección. Podemos entonces saber que nos podemos presentar delante del trono de la gracia justificados delante del Maestro. Pero también nos garantiza que Él nos va a levantar un día delante de Él, de entre los muertos, y que vamos a estar al frente suyo. ¿Cómo lo coloca la palabra en el Nuevo Testamento? Podemos verlo en Corintios, primera de Corintios 15, del 20 al 24 dice, aquí está Pablo hablando, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, vea qué lindo esto, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Es decir, si nosotros pensamos que vivir con Dios solamente tiene beneficios aquí, eso es muy poco. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron. Nótese el lenguaje, primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Cosa que no pasaba. Resurrección es diferente de resucitar. Ya vamos a hablar un poco de eso, porque en el antiguo pacto ocurrieron resucitaciones. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, la primicia, Cristo. Y después, cuando Cristo venga, nos habla del retorno del Mesías, los que son de Él. ¿Quién es del Maestro? Los que son de Él. Quiere decir que nosotros, puede ser que en esta tierra muramos, y si eso ocurre, en el retorno, el Mesías va a venir y nos va a nosotros a resucitar para estar con Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Decíamos que hay una diferencia entre resurrección y resucitar. Nosotros podemos ver en la palabra que hay personas que han sido resucitadas. Lázaro fue resucitado, hemos escuchado de testimonios de personas que las han resucitado, pero ¿qué pasa con ellos tarde o temprano? Mueren también. Una resurrección es distinto porque es ser levantado entre los muertos para no ver más muerte, como el caso de Jesús. Y lo que va a acontecer con nosotros en ese día también. Cuando seamos, dice la palabra, que nos den cuerpos nuevos, glorificados, esa va a ser la resurrección. Y que es totalmente diferente de una resucitación simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo fue la gavilla escogida por Dios y aceptada por Él. Decíamos, Él es la garantía de nuestra entrega. Y Pablo desarrolla esto cuando se lo explica a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, en la primera carta. En el versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó,
así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Cuando el Señor resucita, vemos también que acontecieron eventos que daban, digamos que una noción de esto que iba a acontecer. Y uno de ellos fue que resucitaron muchas personas. Entonces nos habla Mateo 27:51 lo siguiente. Esto es en el momento en el que el Señor muere. Dice, en el momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Entonces nos da esto un referente de cómo en la resurrección del Señor el poder de Él hizo que resucitaran un montón de muertos. Eso tuvo que haber sido súper interesante. De haber un montón de, no sé, de viejillos o viejillas ahí caminando, gente que se había muerto, resucitar y caminar entre ellos. Tuvo que darle una referencia a estas personas de que algo atípico había acontecido verdaderamente. Y el que estaba dudando de que el Mesías era quien decía que era, se convenciera. La segunda aplicación que nos da esto, después de saber que vamos a ser resucitados con el Señor y que Él es la primicia, es la responsabilidad de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Esto lo podemos notar en Lucas capítulo 24, del 44 al 49, y es lo que hace el Mesías en el momento que Él resucita, cómo aborda Él a los discípulos. Dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba entre ustedes, que era necesario, escuche esto, que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley. ¿Qué estaba escrito? Cosas como las que estamos viendo hoy. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que, aquí viene la parte incumbente para nosotros, en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. ¿Qué podemos notar aquí? Justamente este impas que estábamos viendo acá, entre estas dos fiestas. Primeros frutos y Pentecostés. El maestro muere, resucita y entonces aparece a los discípulos y les dice, vean, quédense por aquí queditos, pero esta es la tarea que ustedes tienen ahora al frente. Esperen a ser investidos de poder de lo alto. Pero ahora es cuando, como hemos leído en los evangelios, la mies está lista. Es el momento en el cual el Señor coloca delante de ellos este paréntesis, que podemos llamarlo la era de la iglesia, para que entonces nosotros sepamos a qué nos ha llamado el Señor. Que en la hoja de ruta suya, después de que el Maestro resucitó y envió su Espíritu Santo, la tarea que nosotros tenemos al frente como pueblo, como iglesia, es la de predicar el Evangelio. Y esto nos lleva a lo que hemos estado comentando, o desde el primer día, cómo las santas convocaciones nos dan a nosotros visibilidad del plan de Dios con la humanidad. Es decir, cuando el Maestro muere y nos lleva a esto a Pascua, nos hace saber que Él nos redime, ¿cierto? Pero ese mensaje por sí solo, digamos que es incompleto. Él nos da perdón. Pero en Panes sin Levadura nos habla de que tenemos que santificarnos, que tenemos que sacar esa vieja levadura de nosotros, que es el pecado. Y veíamos ayer que Él les dice, límpiense para que sean una masa limpia, como en realidad lo son. Entonces la levadura apunta a ese pecado. Pero después de eso, vemos que el Evangelio no se queda en un mensaje antropocéntrico.
Es decir, no se trata de yo y Dios conmigo y punto. Tiene que ver con algo mayor que nosotros. Y aquí es donde el maestro conecta esto con la asignación que estamos viendo acá de primeros frutos. Él resucitó y ahora hay una masa restante. Hay una mies que tiene que ser cosechada. Y eso nos remite entonces a la tarea que nosotros como iglesia tenemos. Qué maravilla, porque esto es el antídoto de ese evangelio que está centrado en el hombre y sus necesidades, que es totalmente interesado, que busca a Dios solamente para sus cosas, a hacernos notar que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y que no existe tal cosa como los sacerdotes y el resto del pueblo. Todos nosotros somos sacerdotes. Cada uno de los que estamos aquí presentes somos llamados a hacer una tarea delante del Señor. Tiene que producirse en nosotros el interés santo del reino y de los intereses del Padre, de los negocios de Dios. Y ese negocio de Dios se encuentra allá afuera. Esto nos apunta a que mientras estas fiestas se están cumpliendo y el Espíritu de Dios ha sido derramado para que nosotros llevemos a cabo esa actividad, la iglesia tiene que estar ocupada. Amén. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a la iglesia a ser capacitados. Venimos para trabajar como un cuerpo. Venimos a encontrarnos aquí como un punto de logística, donde entonces aprendamos cuál es la visión y la misión de Dios, cuál es la gran comisión. Seamos entrenados por Él para que entonces salgamos allá afuera a cosechar esa mies, a llevar el evangelio, a predicar la palabra del Señor. Esa es la encomienda que el Señor le entrega a la iglesia. Y lo lindo de esto es que no depende enteramente de nosotros. Hacemos una parte, pero así como el maestro les dijo, quédense aquí juntos hasta que sean investidos de poder. Y ellos lo hicieron y recibieron al Espíritu Santo, así nosotros también. Se nos ha dado ese Espíritu. Y ahora tenemos que apuntar a lo que el Señor ha puesto. Tenemos que ir allá afuera. Por tanto, venir a la iglesia es para recibir del Señor, es para aprender de Él. Dios puede encargarse de nuestros asuntos, Dios puede bendecirnos, amén, todo eso está muy bien. Mas tiene que crearse esta conciencia de que hay una responsabilidad sobre la iglesia de llevar este mensaje allá afuera y que estamos aquí en la agenda, en el tiempo de Dios justamente haciéndolo. Es la era que muchos han denominado como la era del Espíritu, donde el Espíritu Santo está siendo dispensado en la humanidad para que entonces vayamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Quiénes están dispuestos a ir a predicar ese evangelio y servirle al Señor? Solo como 3 personas están dispuestas. ¿Con cuántos podemos contar para llevar ese evangelio allá afuera? Amén. Excelente.